El queso es un aliado indispensable a la hora de cocinar. Pocas personas pueden imaginar un plato de pasta sin queso rallado, y su uso no se limita a esto, pues también puede formar parte de ensaladas, sándwiches o cócteles. Sin lugar a dudas, este producto es tan diverso como exquisito, aunque la verdadera historia de los quesos aún es desconocida para la mayoría. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la historia de la creación del queso, este alimento lácteo que se encuentra en la mayoría de las mesas familiares y que forma parte de la cultura y tradición de algunas regiones o países. Disfruta de nuestro contenido y apoya este proyecto que queremos hacerlo de ayuda animal a través de YouTube. Muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. El queso es parte fundamental de nuestra gastronomía y enriquece nuestros platos desde tiempos antiguos. A continuación vamos a conocer los orígenes de este alimento que tanto ha tenido que ver con nuestra cultura. Nadie sabe a ciencia cierta cómo comenzó la elaboración del primer queso, pero hay muchas historias y leyendas sobre su origen. Cuenta una de ellas que un pastor árabe de regreso a su casa caminó horas bajo el sol con la leche ordeñada dentro de una bolsa hecha con la tripa de uno de sus corderos, y al abrirla encontró que ésta se había solidificado. Hay más datos más concretos que dicen que el primer queso se elaboró en la Mesopotamia de 6.000 a 7.000 años antes de Cristo, entre el Tigris y el Éufrates, en el territorio que actualmente conocemos como Irak. En esta zona fértil se criaba ganado vacuno y caprino, cuya leche había sido utilizada para la elaboración del primer queso. En cambio, según la mitología griega, fueron los dioses del Olimpo quienes enseñaron a los humanos a hacer queso. Otras civilizaciones como los sumerios y los egipcios dejaron constancia de que consumían queso en muchas de sus pinturas, como en el cuadro friso sumerio que data de hace 5.000 años, hecho en honor a Nin-Har-Sag, la diosa del ganado. Recién durante la época griega el queso tomó mayor importancia y pasó de ser una fuente más de supervivencia a ser comercializado. Homero, en la Odisea, cuenta cómo el cíclope Polifemo elaboraba quesos en su cueva. Llegamos enseguida a su cueva y no lo encontramos dentro, sino que guardaba sus gordos rebaños en el pasto. Con que entramos en la cueva y echamos un vistazo a cada cosa. Los canastos se inclinaban bajo el peso de los quesos y los establos estaban llenos de corderos y cabritillos. Todos estaban cerrados por separado. A un lado los lechales, a otro los medianos y a otro los recentales. Y todos los recipientes rebosaban de suero, colodras y jarros bien construidos, con los que ordeñaba. Este queso es considerado como el antecesor del queso feta actual. Los romanos conocieron el queso a través de su relación con los griegos e hicieron grandes aportes en la fabricación de los mismos, debido a que los condimentaban con especias. También fueron los responsables de que se expandieran las técnicas de elaboración, ya que su contacto con otras culturas les permitió expandir sus conocimientos en el área. Estas historias tal vez no nos expliquen exactamente cuál fue el verdadero origen del queso, pero sí nos informan sobre la antigüedad del mismo y denotan la importancia que ya tenía en épocas pasadas en los hábitos alimenticios de las culturas mencionadas. El descubrimiento del queso significó una manera de consumir proteínas con un alimento de fácil elaboración y de gran conservación. Historia del queso en la gastronomía. Como vimos, el queso fue parte fundamental en la alimentación de grandes civilizaciones antiguas, pero también lo fue en el desarrollo de su gastronomía. Por ejemplo, los griegos tenían una receta que era muy consumida por su pueblo, que consistía en queso con cebolla y miel, o la receta llamada hipotrima, que consistía en queso blanco con frutos secos y vino caliente. En los banquetes helénicos relatados por Filoxeno de Naucratis, el menú comenzaba con bolitas de harina frita, anguilas gruesas, congrio relleno a la ambrosía, calamares, sepias y pulpos, dentones flanqueados con camarones rojos, atún asado. Finalmente venían pastelillos de higadillos, riñones, salchichas. Se continuaba con cabeza de cabrito cocida al vapor, jamones cocidos, presentado en lonchas entre las que se intercalaba cabrito o cordero, bien asado o cocido. Las liebres, pollos, perdices, faisanes eran ofrecidos en abundancia, para finalizar con miel dorada, cuajada de leche y queso. Otra receta muy importante, denominada morentum, era ofrecida a la diosa Cibeles y según los escritos de Virgilio consistía en queso rallado y mezclado con ajo, perejil, ruda y cilantro muy picados, que se ligaba con aceite y unas gotas de garum o vinagre. Como se puede apreciar, el queso estaba presente en grandes eventos e inclusive era tan importante que se le ofrendaba a los dioses. En los tiempos de la antigua Roma,
Era un alimento que se consumía a diario y su proceso de fabricación no distaba demasiado de cómo se hace actualmente. Fuera del ámbito industrial, en el Re Rústica de Columela, cerca de 65 después de Cristo, se detalla la fabricación de quesos con procesos que comprenden la coagulación con fermentos, presurización del cuajo, salado y curado. La Naturalis Historia de Plinio el Viejo dedica un capítulo, el 11, en la página 97, a describir la diversidad de quesos consumidos por los romanos, de los que 13 tipos se elaboraban en el imperio. Sostenía que los mejores eran los galos procedentes de Nimes, aunque no se podía conservar demasiado tiempo y debían consumirse frescos. Los quesos de los Alpes y Apeninos tenían una variedad tan considerable como hoy en día. De los extranjeros, Plinio prefería los Bitinia en la actual Turquía. Roma extendió sus técnicas en la manufactura del queso por gran parte de Europa, introduciéndolas en regiones sin conocimiento de ellas hasta el momento. Con el declive de Roma y el colapso en el comercio de grandes distancias, la diversidad del queso en Europa aumentó sensiblemente, con distintas regiones desarrollando sus propias tradiciones distintivas. Francia e Italia son los países con una mayor gama de tipos de quesos distintivos actualmente, con unos 400 tipos aproximadamente cada uno. Muestra de ello es el proverbio francés que sostiene que hay un queso francés diferente para cada día del año, como también la cita del presidente francés Charles de Gaulle: ¿cómo es posible gobernar un país en el que hay 246 clases de queso? A pesar de todo, los avances en la artesanía del queso en Europa progresaron lentamente en los siglos posteriores a la caída de Roma. Muchos de los que conocemos actualmente aparecieron como tales en la Baja Edad Media o después. Se conserva un documento del año 959 aparecido cerca de la ciudad de León, consistente en una relación de los quesos dispensados por el monasterio de Rosuela, la noticia de quesos, y que supone una de las primeras manifestaciones escritas conocida de una lengua romance derivada del latín, que no puede considerarse ni lengua castellana ni lengua leonesa, sino que sería anterior a ambas. Quesos actuales como el cheddar datan del año 1500, el parmesano de 1597, el gouda de 1697 y el camembert de 1791, por poner algunos ejemplos. La gran gama de quesos existentes hace imposible una clasificación única de los mismos. Son muchas las características que los definen, como el grado de añejamiento o curado, la procedencia de la leche usada, su textura o su contenido en grasa. A continuación vamos a describir algunos tipos o características de ellos. Denominaciones de origen. La gran mayoría de quesos se identifican con la zona geográfica de la que proceden. En ciertos países esto se puede regular a través de las denominaciones de origen, con las que se intentan proteger las variedades que desde tiempos antiguos se producen en una zona determinada contra productores de otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que han creado los originales. En España hay más de 100 tipos de quesos, por poner un ejemplo. Solamente en Asturias existen 42 variedades. En total, 28 variedades cuentan con denominación de origen protegida, como el queso manchego o el queso de Caprales. Tipos de leche usada. La leche más utilizada en la fabricación de quesos es la leche entera de vaca, debido principalmente a que es la leche con mayor producción. Los quesos obtenidos a partir de leche vacuna proceden de zonas fértiles, aptas para la ganadería bovina, como las llanuras del norte de Europa, los Alpes, los Pirineos o la cordillera Cantábrica. Hoy en día la producción de estos quesos se ha extendido por todo el mundo, con el uso de leche procedente de granjas lecheras. Claros ejemplos de quesos de vaca son el Gouda neerlandés, el Emmental suizo o el queso de Tetilla de Galicia, todos ellos con texturas, sabor y color parecido. En general, la leche de vaca da al queso un sabor más suave que la de otros tipos de queso, aunque ello depende de otros muchos factores, por lo que es fácil encontrar quesos de vaca de sabor muy fuerte, como el Harzer Käse alemán o el Gorgonzola italiano. La leche de vaca entera es muy rica en grasa, por lo que es común utilizar leche desnatada o semidesnatada, con el fin de reducir el contenido en grasa. Sin embargo, la grasa es uno de los elementos que más influye en el sabor del queso, y por norma general, usar leche desnatada es sinónimo de pérdida de sabor. En las zonas mediterráneas donde no abundan las vacas, es más común usar leche de oveja o de cabra, lo cual da un punto de acidez al queso. El queso castellano
El manchego, el roquefort o el feta están hechos de leche de oveja. Un ejemplo de queso de cabra con denominación de origen es el queso majorero, elaborado en la isla canaria de Fuerteventura. También es posible mezclar distintas clases de leche, como en el caso del queso de Cabrales, Principado de Asturias en España, en el que se utiliza una mezcla de la leche de vaca, oveja y cabra. También se utiliza la leche de otros muchos mamíferos, como la de búfala en la mozzarella original. Hoy en día se utiliza también la leche de vaca, pero es algo bastante más difícil de encontrar en comparación con las leches ya mencionadas. Adicionalmente, en la comunidad vegana actual se utiliza la leche vegetal para la realización de quesos vegetales. Esta leche vegetal, que se somete a procesos de elaboración similares a los del queso de mamíferos, procede de los anacardos, nueces, cereales, granos y fuentes estrictamente vegetales. Lo anterior ha permitido que la comunidad vegana de todo el mundo acceda al sabor y la cultura ancestral quesera, reproduciendo sus valores y luchas animalistas. Quesos frescos. Los quesos frescos son aquellos en los que la elaboración consiste únicamente en cuajar y deshidratar la leche. A estos quesos no se les aplican técnicas de conservación adicionales, por lo que aguantan mucho menos tiempo sin caducar. Su mantenimiento se podría comparar al de los yogures, pues es necesario conservarlos en lugares refrigerados. El hecho de procesar la leche en menor medida hace que tengan sabores suaves y texturas poco consistentes. Con estas características, son utilizados como ingredientes para ensaladas como el queso de Burgos, uno de los más consumidos en España. En Italia, el queso por excelencia en las ensaladas es el mozzarella, que se elabora introduciendo la cuajada de la leche en agua caliente, de tal forma que se van creando masas en forma de bolas por efecto de la temperatura. Quesos curados. El curado de los quesos consiste en el añejamiento de los mismos, en un proceso en el que se secan y adicionalmente se aplican técnicas de conservación como el salado o el ahumado. El tiempo necesario para considerar a un queso como curado puede variar de uno a otro, pero en general se requiere un mínimo de 1,5 años o 2 años. El proceso de curado hace que obtenga una textura bastante más dura y seca, así como que se incremente la intensidad de su sabor, propiedad muy deseada entre los amantes del queso. Ejemplos de quesos curados pueden ser el queso manchego o el gouda, así también como el grana padano y el parmesano. El queso tiene un estado natural sólido. Sin embargo, es posible obtener una textura más cremosa, aumentando significativamente la cantidad de nata y por lo tanto de grasa. Estos tipos de queso se consumen normalmente acompañados de pan, siendo común el uso de los mismos en tostadas. Ciertos quesos franceses tienen una gran tradición por su textura cremosa. El queso Camembert, de características similares al Brie, es uno de los más famosos, característico por su corteza blanca florida, consumida junto al queso y que le da un toque de sabor amargo. La denominación de origen de este queso lo obliga a comercializarse siempre de forma redonda e incluido en una caja de madera. Un tipo de queso de producción más moderna es el queso crema. Se trata de una crema blanca distribuida en terrinas similares a las de margarina o mantequilla. Se consume ampliamente en desayunos y postres, y una variedad de Estados Unidos es el ingrediente principal de algunas tortas de queso. Quesos verdes o azules. Estos quesos se distinguen por la presencia de mohos, los cuales les dan sus colores verdes o azulados. Quizás sea la variedad que más rechazo puede causar a simple vista, debido al color y al fuerte olor, que puede recordar al de la descomposición. Sin embargo, su intenso sabor es uno de los más apreciados por los gourmets del queso. Para conseguir la proliferación de los mohos, hay que almacenar los quesos en lugares con humedades muy elevadas, normalmente del orden del 90%. Excelentes lugares para ello han sido tradicionalmente las cuevas. Los mohos que proliferan en los quesos normalmente son del género Penicillium, en el que varias de sus especies reciben el nombre del queso en el que se encuentran, como el Penicillium camemberti en la corteza del camembert o el Penicillium roqueforti del queso roquefort. Una creencia popular totalmente falsa es que estos quesos contienen gusanos o larvas. Sin embargo, esto realmente no es así, ya que es otra variedad diferente de queso el que los contiene, conocido como queso de gusanos de Cerdeña. Uno de los frecuentemente llamados rey de los quesos azules es el Roquefort, producido en las cuevas francesas de Roquefort-sur-Soulzon, según marca su denominación de origen protegida. Otros quesos azules famosos por sus mohos son el queso de Cabrales asturiano, el queso Stilton procedente de Inglaterra o el queso Gorgonzola italiano,
que puede encontrarse en una variedad dulce, aunque ligeramente picante, y otra de sabor mucho más fuerte y picante. Quesos de pasta hilada. Los quesos de pasta hilada, de textura fibrosa y elástica, se originaron en Oriente Medio. En Italia alcanzaron su tecnificación y en Estados Unidos ganaron popularidad. El queso mozzarella es el más importante exponente de esta familia y representa el segundo segmento más importante en ventas en la industria quesera, después del queso cheddar. En varios países de Iberoamérica se ha despertado especial interés por la fabricación y comercialización de quesos de pasta hilada debido a su alto consumo, especialmente en la elaboración de comidas rápidas. Quesos de hoja. Son distintos tipos de queso que se fabrican y distribuyen en República Dominicana, Centroamérica, México y en Latacunga y Cayambe de Ecuador. El queso de hoja dominicano posee características parecidas a un mozzarella salada. Es bien popular en el país y una tradición cultural su producción. Se produce con leche cuajada, un aditivo y sal, usando las mismas técnicas desde hace más de 50 años. Su nombre no guarda ninguna relación con su fabricación o sabor, sino por la forma en la que las bolas de queso están conformadas, por un conjunto de capas similares a hojas de queso que se pueden pelar. El queso de hoja ecuatoriano es muy popular con los turistas en Cayambe. Su bajo costo lo convierte en una buena opción para los transeúntes como suplemento a su dieta. En Cayambe y Latacunga se produce el queso en láminas delgadas, enrolladas algo parecido a un cilindro y envueltas en hojas de achira que le imprimen sabor. Se lo consume en Cayambe con bizcochos y en Latacunga con halluyas, unas galletas levemente saladas. Ambas se usan como suplemento al tomar café. Cabe aclarar que existen muchas variedades de queso que fueron apareciendo a lo largo de la historia, por eso es difícil añadirlos en una clasificación única. Normalmente, cuando se habla de comercializar el queso, se clasifica por el país de procedencia. Entre los más importantes están los franceses, los suizos, los ingleses, los italianos y los griegos. Para muestra tenemos los siguientes: quesos franceses, Brie, Roquefort, Camembert; quesos suizos, Gruyère, Emmental; quesos italianos, mozzarella, parmesano, mascarpone; quesos ingleses, cheddar, Stilton; quesos griegos, como el feta. Otros tipos de queso a tener en cuenta son los holandeses, los argentinos y los turcos. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la historia de la creación del queso. Este importante alimento rico en proteínas y calcio debido a su composición láctea. Alimento que ha perdurado a través de los años y sigue siendo parte de las dietas diarias de la humanidad en sus diferentes formas y presentaciones, siendo parte de la riqueza cultural y gastronómica del país o región al que pertenece. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido fascinante. Nos ayudaría mucho, ya que esperamos que los frutos de este canal lo podamos destinar a ayudar a animalitos de la calle y varias fundaciones de ayuda para los animales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.